Bienvenido a Palabra que te edifica. El hermano José Orlando Torres nos invita a conocer más de la palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñanos al estudio de hoy. Hoy quiero hablarles de Jesús nos libró de la maldición. Dice la palabra en Gálatas capítulo 13, versículo 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De todos los pecados del mundo, nosotros en otros tiempos fuimos partícipes haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y recordemos que Dios no puede tener comunión con el pecado. Es por eso que el hombre se separó cuando Adán y Eva pecó, desobedecieron al Señor en el huerto del Edén. En ese instante hubo una separación, una ruptura entre la relación entre Dios y el hombre. Y es allí donde entra una maldición. Pero Jesús nos redimió de la maldición, siéndose Él maldito, muriendo en la cruz. Recuerde que en la época de Jesús habían 3 maneras de morir, bíblicamente. Uno era lapidado. Recuerden que la adúltera, que fue conseguida en el instante del adulterio, la querían lapidar. La segunda era decapitación. Juan el Bautista murió decapitado. Y la tercera, y la más vil y la más baja, era morir en una cruz. Y el Señor se hizo maldito por nosotros al morir en una cruz. Obviamente tomando ese pecado original, donde entró la maldición, con el propósito de redimirnos de esa maldición. ¿Qué es la maldición? Se llama maldición a la expresión de un deseo maligno dirigido contra uno o varias personas. Generalmente, las personas que van a un brujo caen en maldición. Los que practican hechizos caen en maldición. Familias enteras son víctimas de una maldición. ¿No he escuchado gente que dice, mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer y yo tengo cáncer? Eso es una maldición. O familias que dicen, oye, pero qué tremendo, mira, el papá, un delincuente, un hombre con una vida muy desordenada, y mira, los hijos van por el mismo camino. Esas son maldiciones. Y recuerden que la maldición entra cuando hay pecado. Satanás, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, él toma control de todas aquellas personas que están en pecado con el propósito de meter maldición, de hacer maldito al hombre, porque ese es el objetivo de él. El objetivo de él es matar, robar y destruir. ¿Cómo mata, roba y destruye? Obviamente, una de las estrategias o estratagemas que él tiene para que el hombre pueda apartarse de Dios es a través de la maldición. Es como una cadena que le pone Satanás al hombre para que no pueda avanzar. Pero gloria al Señor, porque el Señor en la cruz del Calvario, Él rompió toda cadena de maldición que podía tener Satanás contra el hombre. Como ya les dije, un padre o una madre se metió de bruja. Ellos, practicando la magia negra, la santería, el budismo, la palería, van a atraer a sus generaciones que están creciendo con el propósito de tenerlos en una generación supuestamente para ellos y que de protección y de cobertura y que de cuidado espiritual. No, lo estás metiendo en una maldición, lo estás atando a una maldición generacional. Mire, preste atención a lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y cito literalmente, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti
todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después del 16 habla de una serie de maldiciones que tú dices, Dios mío, pero realmente estoy perdido. Tú lees todo ese capítulo 28 del 15 en adelante y tú dices, Dios, tantas maldiciones, tanto castigo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 en adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La Biblia es clara. Si tú no estás con Dios, estás con el enemigo. O sea, no hay bandos medios. No, que yo estoy con Dios un ratico y también me gustan las cosas del mundo. Ay, me agradan. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está claro, ese texto habla muy claro. Si no estamos con Dios, somos enemigos de Dios. Y al ser enemigo de Dios, te constituyes amigo ¿de quién? Del príncipe de este mundo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Por eso yo hoy insisto de que nosotros tenemos que tener claro, porque esta información no nos la enseñan en un colegio. Muchas familias ignoran lo que yo estoy enseñando hoy. ¿Por qué viene una maldición? ¿Cómo entra una maldición a una vida o a una familia? Entra a través de la idolatría. Aquellas personas que son idólatras, dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, no harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, porque yo soy un Dios celoso, castigador de la 3ª y hasta la 4ª generación. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Óyeme, Dios está siendo claro. Dios es un Dios de principios. Amigo, amiga que me escucha, Dios es un Dios de principios. Dios no puede romper sus principios. Hay gente que dice, no, para Dios todo es posible. Sí, para Dios todo es posible, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no es mentiroso. Dios no puede mentir. Por eso te digo, cuando una persona está en la idolatría, está dándole espalda a Dios y allí está dándole base legal al enemigo para que el enemigo pueda entrar y tomar control de esa vida o de esa familia. ¿Cómo vienen las maldiciones? A través de la santería, a través de la brujería, a través del palerismo, a través del vudú, a través de la magia negra, de todo encantamiento, de brujería, de nueva era. Señores, dice la Biblia, se lo vuelvo a leer, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen en fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Entran maldiciones. El Señor lo está advirtiendo. El Señor nos lo está diciendo. El que tiene oído que oiga. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y tú ves en las fiestas religiosas cómo se llenan esas calles de muchas imágenes. Yo a veces me quedo absorto viendo por televisión
viendo por los medios de comunicación cómo los negocios se proliferan y se llenan de imágenes. Y eso a Dios no le agrada. Dios es un Dios celoso que no le gusta compartir su gloria con nadie. Si no estás con Dios, eres enemigo de Dios. Por la brujería entra una maldición. Por el satanismo entra una maldición. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13. Presta atención. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Tú dirás, pero es que, ¿quién es perfecto? Es que nosotros no podemos ser perfectos por sí solos. Si tú buscas la perfección por ti solo, no la vas a lograr jamás, nunca, never in the life, como dicen por ahí los jóvenes. Oye bien, presta atención a lo que el Señor te está hablando hoy. Familias que de una manera discriminada y de una manera ignorante llevan a sus hijos, ay no, para que me lo recen. Ay no, es que tiene mal de ojo. Ay no, es que mira, vamos a cruzarlo. Señores, los estás entregando a Satanás, los estás entregando al enemigo, no lo estás entregando a Dios. Y si tú has pasado a tu hijo por este tipo de sortilegios, hoy es el momento que le pidas perdón a Dios. ¿Por dónde entra una maldición también? Por la desobediencia. Dice la palabra en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvistes entre otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A través de la desobediencia entran las maldiciones. Personas que dicen, cónchale, yo no avanzo, yo no echo cabeza, soy inestable, no progreso, mi vida ha sido un desastre. Generaciones entregadas por ignorancia al enemigo. Tal vez a lo mejor tú eres una generación que tus abuelos hicieron lo malo y entregaron esas generaciones a nivel de familia, 3, 4 generaciones la entregaron para ellos poder obtener un bien, para ellos obtener un deleite, para ellos obtener lo que ellos querían. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Voy a leerlo y cito de esta manera. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios está hablando claramente. Si tú en un momento determinado has practicado algo de lo que leí en esta lista, tú estás en desobediencia con Dios. Pero alégrate, porque hoy es el día en que hizo el Señor para que nosotros nos regocijemos y nos podamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. Otra de las maneras donde entran maldiciones es por no honrar a los padres. Yo me quedo sorprendido cómo en esta generación se ha levantado faltándole respeto a los padres. Yo he visto niños golpeando a su mamá, golpeando a su papá en un berrinche donde el niño está queriendo obtener algo y porque no se lo dan, él toma una posición radical y golpea a la mamá, grita, la insulta. Y yo digo, Dios mío, si eso es de niño, ¿cómo será cuando sea adolescente o cuando sea joven, adulto? El que no honra a su madre y a su padre, por allí, óigame bien, entran maldiciones.
Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Lo que pasa es que la gente ignora todos estos textos bíblicos, ignora lo que dice la Biblia. Se dice ser cristiano, pero no lee nunca la Biblia. No, es que la Biblia me da flojera leerla. Es que yo no la entiendo. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. La Biblia es un libro espiritual y se lee a través con el Espíritu Santo. Pero si tú le pides al Señor que te dé la sabiduría, que te dé el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te revele los secretos, los diamantes, el oro, las perlas que hay allí en la palabra de Dios, óyeme, Dios te va a dar el Espíritu Santo para que tú puedas entender y puedas comprender las Escrituras. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Entra una maldición. Yo he sabido en noticias donde por un pleito el hijo golpea a la mamá, golpea al papá y hasta los mata. Si tú en un momento determinado, por ignorancia, cometiste el error de levantarte contra tus autoridades, yo te voy a decir algo. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que pedirle perdón. No importa que a lo mejor tú digas, pero es que ellos no tienen razón, es que ellos no saben. Mira, yo he sabido de gente que tiene a sus padres que son analfabetas, que no saben leer ni escribir, y que le dieron lo que ellos pudieron a sus hijos para que pudieran avanzar y crecer más del nivel de lo que ellos tuvieron. Y son muchachos que honran a sus padres, son muchachos que honran a su madre, son muchachos que las aman, que las respetan. Sí, mamá, ven para acá, ven para ayudarte. Están en el momento de la necesidad de ellos. Hijos que tienen a sus padres y los meten en un ancianato y se olvidan de ellos. Hijos que tienen a sus padres y no los visitan. Hijos que tienen a sus padres y no le pasan ni un centavo para ellos puedan sustentarse. Amigo que me estás escuchando, encarecidamente te digo, honra a tu padre y a tu madre si los tienes vivos. Que murieron y los deshonraste. Pues déjame decirte que el Señor Jesús murió en la cruz para llevar todo el peso de nuestros pecados y nos ha hecho libre de toda maldición en la cruz del Calvario. Si tú vas con sinceridad a la cruz del Calvario, si tú vas con un corazón arrepentido delante de Dios, Dios te va a perdonar. Dios va a limpiar todo ese pecado. Óyeme, y algo tremendo es que cuando una persona no pide perdón a Dios por ese pecado y esa persona crece, se desarrolla y luego muere, la generación que se está levantando después de esa persona, esa maldición la van a heredar esos muchachos. Y es lo que te estoy explicando, es lo que te estoy diciendo. Esas maldiciones llegan a ser maldiciones generacionales hasta de 3, 4, 5 generaciones. Pero gloria a Dios por su amor infinito y su misericordia que son nuevas todos los días. Si tú hoy estás escuchando esta palabra, es porque no es casualidad que tú la estés escuchando. Es porque Dios quiere hacerte libre de todas las maldiciones generacionales. Tú no sabes qué pudo haber pasado con tu tatarabuelo, qué pudo haber pasado con tu tatarabuela o con tu bisabuela. Pero el Señor, que todo lo sabe porque Él es omnisciente, Él puede ayudar e inclusive revelarte. Yo te doy mi testimonio. Yo le he pedido al Señor en oración que me revele por qué algunas situaciones en vida no avanzan, no crecen, y Dios me lo ha revelado. Por ejemplo, fíjate, yo tenía dificultad con la parte económica y yo le decía, pero Señor, ¿por qué yo no crezco económicamente? ¿Por qué yo no avanzo? No entiendo, Señor. Óyeme, y yo soy una persona entendida en negocios, soy una persona preparada, estudié en la universidad, me capacité, estoy, lógicamente preparado para avanzar y crecer. Pero no era así. Yo decía, me meto por aquí y salgo estrellado, me meto por allá, salgo estrellado. Óyeme, y siendo cristiano, porque Dios es un Dios de principios, acuérdate. Si nosotros no le pedimos perdón a Dios por las cosas
que tal vez a lo mejor inclusive nosotros ignoramos. Dios no puede hacer nada. Tú dirás, pero ¿cómo es eso? Si ya yo acepté al Señor Jesucristo, porque existe esa creencia. Es que ya yo acepté al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Amén, sí, yo creo esa palabra. Pero acuérdate que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y él se va a incrustar, se va a poner como un corroncho, se va a unir como una sanguijuela allí hasta que no sea descubierto y lo saquen. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Yo decía, pero ¿por qué no crezco económicamente? Y en oración me metí, en ayuno y en oración empecé a orar y empecé a pedirle al Señor, revélame, Señor, revélame qué pasa. Pues el Señor me dice, en oración, me dice, hijo, lo que pasa es que tus generaciones pasadas utilizaron el dinero para hacer brujería, para dedicarse al alcoholismo, para dedicarlo a deleites paganos como la prostitución. Compraban lo que pedían los brujos con el dinero que ellos ganaban para ellos poder obtener su deleite, su bien. Oye bien, y el Señor me revela eso y yo digo, Dios, quiere decir que lo que yo gano, mi dinero está maldito. Y yo empecé a orar y a pedirle perdón por ese mal que hicieron mis bisabuelos. Y yo le dije, Señor, perdóname, aquí estoy. Y entregué mis finanzas al Señor. Entregué mis finanzas y yo te digo, he avanzado, he crecido económicamente y estoy en el proceso de avanzar y de crecer. Tengo empresas. El Señor me ha bendecido grandemente. Si a ti te está pasando algo similar, pídele al Señor en oración que te revele qué es lo que está pasando. El Señor nos ama. Él siempre va a estar atento para podernos ayudar, porque lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que Él quiere es que todos procedamos a que lo amemos, a que lo busquemos, que lo obedezcamos, porque Dios lo que quiere es el bien para nosotros. Cuando el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo la palabra consumado es, que traducido en griego es tetelestai. Allí se consumió todo. Él pagó el precio. La palabra tetelestai, existen básicamente 3 acepciones con el término griego tetelestai, que se traduce como consumado. La Biblia Strong define este término con su raíz primaria, tetele, que significa pagar una deuda. En el contexto cultural neotestamentario, es una palabra usada por un siervo cuando volvía a su amo de haber terminado una tarea. Con esa palabra, tetelestai, el esclavo decía, el trabajo está consumado, el trabajo está terminado, el trabajo está acabado. Este término tetelestai también era un término en la vida comercial griega que se usaba muy comúnmente. Se usaba cuando se realizaba el pago completo y final de una deuda. Cuando ya la persona cancelaba la deuda, registraban en el libro tetelestai, es decir, ya está cancelado. Existen también antiguos recibos con esta palabra impresa, lo que indica que la deuda había sido pagada completamente. Esta palabra era un término también usado por los religiosos judíos, quienes al buscar un cordero para el sacrificio en el templo, lo hacían con mucha cautela y al encontrarlo decían, tetelestai, el trabajo está cumplido. Recuerden que para hacer un sacrificio en la época del Antiguo Testamento, el cordero tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto ese cordero. Y obviamente, pues, habían personas que se dedicaban a hacer esa búsqueda y cuando las conseguían, decían tetelestai, que significa para ese contexto, el trabajo está cumplido. ¿Qué significa la palabra redimidos? Que el Señor nos redimió en la cruz del Calvario de todos nuestros pecados. La palabra redimido significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo redimió al hombre del pecado original, redimió del pecado original a la humanidad.
Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice de esta manera: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Señor nos hizo libre. El Señor en la cruz del Calvario pagó todas nuestras deudas. Tetelestai, consumado es. Ya el trabajo se hizo. Ya Satanás no puede tener base legal en nuestras vidas. Y si la tiene, es ilegítima. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida pagando un precio. El esclavo consiguió, después de muchos años de trabajo, redimirse y redimir a toda su familia. Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera: por tanto dirá a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Aleluya, Dios nos rescató a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nos hizo libre, nos rescató de la esclavitud, del cautiverio que teníamos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Yo quiero ser esclavo de Cristo, siervo de Cristo, en vez de ser siervo o esclavo del pecado. En otros tiempos vivíamos sin Dios y sin esperanza, bajo la maldición generacional y maldiciones que nosotros estábamos creando. Nos hemos automaldecido, pero eso ya es otro tema que ya tocaré en un momento determinado. Hemos maldecido a nuestra familia, hemos pasado maldiciones generacionales o hemos recibido maldiciones generacionales de nuestros antepasados, maldiciones a través de la brujería, de la idolatría. ¿Cuántas cosas más que nos rodeaban? Aún nuestros nombres fueron puestos por medio de almanaques o del patrono del pueblo, que nuestros nombres significan cosas donde se alaban tal vez deidades. Eso no significa que tú te vas a cambiar tu nombre ahora, pero lo que sí te puedo decir es que si tú vas a la cruz de Cristo, si tú vas a la presencia del Señor, el Señor te libera. El Señor te limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de todo aquello generacional y no generacional, te limpia, porque Él lo llevó en la cruz del Calvario. Yo quiero hacer una oración por ti. Señor, tu palabra se ha predicado, se ha dado lo que tú hoy querías enseñar, que Jesús nos redimió de la maldición, que Jesús se hizo maldito en la cruz del Calvario por todos nosotros. Señor, te doy gracias por ese amor, porque te desprendiste de tu Hijo para darnos a nosotros salvación. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, no somos muy entendidos en lo espiritual, pero sí sabemos que tú nos has librado del pecado, nos has librado de la maldición, y hoy te doy gracias y te pido por aquella persona que me está escuchando, para que tú puedas obrar en su mente, en su corazón, esa disposición de que ellos puedan ponerse a cuenta. Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada. Obra en la vida de cada una de las personas que me han estado escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que una de las cosas que yo he entendido para poder ser libres de la maldición es que tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y único Salvador. Para que esas maldiciones se rompan y se destruyan, tenemos que dar un paso. El primer paso es aceptando a Jesucristo como Señor y único Salvador de nuestras vidas, saliendo del bando del enemigo para entrar al bando de Dios, saliendo de la amistad con el mundo y entrando con la amistad con Dios. Yo quiero que tú digas conmigo esta oración. Señor,
te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame de toda iniquidad, de todo aquello que he hecho que te he ofendido. Señor, entiendo que tú hoy me haces libre de toda maldición. Ayúdame y revélame lo que debo de aprender para poder ser totalmente libre. Tú me haces libre. Yo hoy te recibo como Señor y único Salvador de mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. El hermano José Orlando Torres lo invita para la próxima audición, donde encontrarás más palabra que edifica. Esto fue una producción independiente.